reciban esta información. Bueno, pues déjenme decirles que hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los mexicanos que están en Estados Unidos, muy importante para sus familias que están en sus lugares de origen, porque vamos a hablar de elecciones. Y ya sé que el tema electoral es una cosa tremenda y que a veces no nos gusta, pero déjenme decirles que se va a hacer un ejercicio muy importante en el próximo proceso electoral, donde se van a elegir a los gobernadores o gobernadoras del Estado de México y del Estado de Coahuila. Y ahí los migrantes pueden participar. Se va a hacer un ejercicio también muy interesante con voto presencial en 4 consulados, 3 en Estados Unidos, Chicago, Dallas y Los Ángeles, y en Canadá, en Montreal, en el consulado de Montreal. Ahí van a ustedes poder votar de manera presencial. Hay fechas importantes que ahorita las comentaremos, pero antes de comentar estas fechas importantes, yo quiero darle la bienvenida y agradecerle profundamente su presencia esta noche con nosotros a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. Ella es la consejera electoral del INE y la presidenta de la Comisión de Voto en el Extranjero. Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a este Entre Amigos. Muchísimas gracias, Patricia, te saludo con mucho gusto, a Abel también, a Selene a la distancia y a toda la audiencia. Gracias de verdad por este espacio y por permitirme estar en esta plataforma platicando con ustedes así, entre amigas y amigos. Así es. Oye, y quería yo platicar contigo sobre cómo van las cosas, cuántos registros hay, cuáles son las fechas importantes, porque ya se está acercando las fechas importantes para que ustedes, si están en el extranjero, puedan participar, emitir su voto y tener un peso político en este país. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo van los números? Claro que sí, a ver, es cierto, ya tenemos muy avanzada la participación. Primero creo que vale la pena aclarar que este ejercicio de proceso democrático solo es para 2 estados de la República, Coahuila y Estado de México, como tú lo comentaste. ¿Por qué? Porque quienes sean coahuilenses, quienes sean mexiquenses van a poder votar este próximo 4 de junio o ahorita en otras modalidades que, si me permiten, comento. Pero es importante porque tienen activos sus derechos todas aquellas personas que tienen su credencial de elector, que todas aquellas personas que se registraron o si no se registraron, que con una credencial expedida desde el extranjero y referenciada al Estado de México o a Coahuila, podrán ir a votar por primera vez presencialmente a estos 4 consulados que tú comentabas, Patricia. ¿Qué números tenemos? Y esto es importantísimo. En los 2 estados, déjenme decirle, el Estado de México es el padrón más grande a nivel de estados, de más de 12 millones de personas inscritas. En el listado nominal que tenemos para residentes en el extranjero, es muy importante comentar que ya tenemos registradas a 7,198 personas que nos dijeron en marzo, a más tardar el 10 de marzo, que querían votar y que querían participar. Y de ellas, bueno, pues tenemos en diferentes modalidades. Por ejemplo, para el voto postal, pues eligieron esta modalidad 2,620 personas. La modalidad electrónica por internet vía remota, 4,804 personas. La mayoría eligió por ahí y hay 350 personas que ya nos dijeron que iban a ir a los consulados, que va a ser la prueba piloto, a emitir su voto. Esos son los que tenemos ya registrados, que antes del 10 de marzo nos dijeron, lo voy a hacer y lo quiero hacer a través de esta modalidad. Pero en general, tenemos potenciales electores que tienen una credencial de elector
activa, vigente y que pueden elegir en este proceso electoral, pues tenemos a más de 70,000 personas en esa posibilidad. Y esto son buenas noticias. Yo creo que es momento de llegar a todas estas personas que tienen su credencial, que son del Estado de México, de Coahuila, que no eligieron otra modalidad de voto como la postal o la vía de internet, para que puedan ir el 4 de junio a cualquiera de estos consulados. Estamos Los Ángeles, Chicago, Dallas en Estados Unidos y en Montreal en Canadá. Potencialmente pueden ejercer su derecho de voto. Fíjate, Claudia, que se me hacen muy interesantes los números que tú presentas, particularmente del Estado de México, porque hay mucha gente que todavía solicita el voto postal, 2,620 personas. A mí el voto postal, lo siento, se me hace súper complejo. Nosotros recibimos en algún momento, en alguno de los procesos electorales donde participó la gente de forma postal, recibimos mensajes de personas que habían tirado una parte de los sobres y, o sea, se me hace muy complejo, pero es una forma que la gente está acostumbrada a hacerlo desde Estados Unidos y que me parece muy interesante porque además esos votos se cuentan el día de la elección, ¿no? Así es, todos se van a contar el día de la elección. Y voy a, si me permiten, a ver, fíjense, el voto postal ya estamos recibiendo los sobres. Ay, creo que se desconectó la consejera, pero ahorita recuperamos. Miren, les voy a ir dando fechas que tengo aquí que son bien importantes que todos ustedes la tengan. Si ustedes eligieron la modalidad de voto por internet o voto electrónico, que es el grueso de la gente, mire, ya regresó Claudia. Te nos fuiste, ya estábamos apurados, pero aquí estamos de regreso. Gracias, Me quedé Claudia, con adelante. la pantallita en blanco y estos son temas, pero disculpen, me estaba yo comentándoles del voto postal, que es bien interesante, porque fíjense, Patricia y auditorio, que hemos modificado y hemos simplificado las formas. Empezamos en 2006 con un modelo que, como bien lo comentas, hubo varios como tropiezos, pero lo hemos ido perfeccionando. Incluso no se tiene ningún costo. Esto es importante porque sí se empezó con un costo que asumían. Y ya ahorita ya estamos recibiendo los sobres votos. Y eso es importante porque todos los votos que lleguen el día 3 de junio a las 8 de la mañana que tengamos aquí en México, todos esos votos se van a trasladar a nuestra mesa donde vamos a concentrar todos los resultados y serán contabilizados. Los cargos que se van a elegir son las gubernaturas en Coahuila y en el Estado de México. En Coahuila hay mujeres candidatas, en Coahuila hay hombres candidatos, en el Estado de México hay mujeres candidatas. Entonces, ojo, si ustedes son de las personas que eligieron la modalidad postal, mándenosla de inmediato que lo reciban, porque es un tema importante de tiempos para que llegue a México. Si no han recibido su voto, comuníquense con nosotros. En el INE tenemos una página específica, voto extranjero, ahí están los números, ahí están los correos, para que nosotros podamos dar seguimiento puntual en caso de que no lo hayan recibido y les digamos en qué momento está de la ruta, o en todo caso, si no se encontró a la persona y si regresó, nosotros tenemos muy bien trazada esa información. Y esto es por cuanto hace al postal, pero tenemos el 62% de esta población que ya nos dijo que quería votar, de los de casi 7,200 inscritos, que nos dijo, yo lo quiero hacer vía electrónica por internet. Y aquí ya están recibiendo sus usuarios, sus contraseñas. ¿Por qué? Porque el 20 de mayo, ya este fin de semana, a las 8 de la noche se va a abrir el sistema para que puedan votar. Y van a tener hasta el 4 de junio a las 18 horas, hora centro aquí de la Ciudad de México,
donde vamos a cerrar el sistema. Tienen un proceso, un periodo amplio de participación, entendiendo también las complejidades o las actividades que tenemos todas y todos de la escuela, el trabajo, la casa, todo lo que tenemos que hacer. En cualquier momentito pueden, los que eligieron esa modalidad, lo pueden hacer por vía internet. ¿Y ahora qué pasa? Quienes se registraron por postal y vía remota lo tienen que hacer por esa vía, porque no van a poder ir presencial, porque el sistema ya los tiene detectados en una modalidad y el INE cuida una persona, un voto, como en todo proceso democrático. Entonces, si ustedes van presencial, va a decir, híjole, estás registrado en esta modalidad y no les van a permitir hacerlo presencial. Pero si no eligieron ninguna de estas modalidades y no se registraron, pero tienen su credencial de elector que sea vigente y que haya sido expedida desde el extranjero, esto es un dato importante, entonces pueden ir el 4 de junio y ejercer su derecho a voto si son del Estado de México y de Coahuila. Fíjate qué interesante este proceso y esta nueva modalidad que se abrió, la de voto presencial. Y yo lo siento y no sé qué nos puedas tú comentar, Claudia, que es el voto en el extranjero ha sufrido muchas modificaciones, cada vez es más fácil que la gente participe, pero este voto presencial es muy particular porque a mí me parece que es una prueba para ver si esta historia resulta y se siguen los procesos y todas las cosas de seguridad para que pueda haber también esta misma modalidad en la elección del próximo año, que ya ahí viene una elección grandota, que es elección presidencial, y que puede ser un proceso muy interesante y un ejercicio muy interesante para la comunidad migrante en Estados Unidos, particularmente, y bueno, donde anden en el mundo, ¿no? No, por supuesto. Esta es la prueba piloto. Nosotros le pusimos así prueba piloto porque hay una sentencia del Tribunal Electoral que nos mandata instrumentar esta tercera modalidad de voto. En realidad son 3 modalidades de voto. Y a partir de eso tenemos que probar los modelos, porque ahora tenemos solo 2 entidades federativas. Pero ¿qué va a pasar para la elección del 24? Ojo, mexicanas y mexicanos, vamos a tener elecciones federales para presidencia de la República, para senadurías, para diputaciones, pero vamos a tener en 9 estados y 6 de ellos reconocen el derecho de voto en el extranjero para mexicanas y mexicanos en el extranjero en gubernaturas, ¿no? Y la jefatura de gobierno incluida. Y también hay estados que reconocen la posibilidad de diputación migrante. Entonces, estamos ampliando no solo las modalidades de voto, sino los cargos a elegir. Y ahí tenemos 23 estados de la República donde ya se reconoce el derecho. La idea que quiero presentar aquí es que la conquista de los derechos ha sido eso, una conquista, un trabajo desde la sociedad civil organizada que ha impulsado el reconocimiento de los derechos, que tenemos que haber salido con nuestros derechos, pero no fue así, se conquistaron los derechos. Y que ahora no solo está el derecho de votar, y aquí les voy a dar un dato bien importante, nos tenemos que apropiar de nuestros derechos políticos y lo primero que tenemos que hacer es contar con la llave que es la credencial del elector. Y también se conquistó el derecho de que desde el exterior se pudiera tramitar la credencial del lector. Entonces si no la tienen, activémonos, porque fíjense que en números, tenemos un poquito menos de 1.400.000 personas residentes en el extranjero que han solicitado su credencial. Pero si lo comparamos con el número de mexicanas y mexicanos que están fuera y que tienen activa su ciudadanía por el simple hecho pues, de que cumplimos los 18 años, estamos hablando de más de 12 millones. Entonces,
hay que ponernos, este proceso electoral son 2 procesos nada más, Coahuila, Estado de México, pero el que viene es un proceso electoral grande, con muchos cargos que elegir, y elegir significa decidir, significa incidir, ejercer un poder que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. No solo es poder votar, también pueden ser observadoras y observadores electorales. Y déjenme decirle que ese derecho se activó ahorita de manera interesante en este proceso, donde ya tenemos 35 personas que desde el exterior nos dijeron yo quiero ser observador electoral. Entonces, hay un proceso que lo hacemos en línea, en donde se registran, hay plazos, esto ya pasó ahorita para este proceso, pero para lo que viene hay que tenerlo presente, y se pueden registrar también, pero ¿saben qué también debo compartir obligadamente con ustedes? Porque para nosotros fue una muy grata sorpresa, es que el voto presencial implica también la posibilidad de ser autoridad en la mesa receptora de votos, que es la máxima autoridad, las casillas que nosotros conocemos, donde aquí en México decimos somos las vecinas y los vecinos, pues allá también quienes residen en el extranjero reciben la invitación del INE a través de todo el procedimiento que la ley nos dice, son insaculados, la letra, el mes, se les llama por teléfono, y déjenme decirles que en lo personal sí tenía alguna cierta incertidumbre si iban a aceptar ser funcionarios de casilla, de mesa receptora, y nos dimos una gran sorpresa. Más del 400% de las personas que resultaron insaculadas nos dijeron sí, sí quiero. Sí, sí quiero. Y tenemos integradas nuestras mesas receptoras. Ahora son pocas, pero el próximo proceso electoral, esto va a ser grande. Y ese también es un derecho político. Ese también es una forma de apropiarnos de los derechos. Y segura estoy que para el próximo proceso electoral también los partidos políticos buscarán a quienes los representen para ejercer ese derecho de vigilancia. Fíjense cómo se amplían todos los derechos, todas las posibilidades de participar en este proceso que son procesos de elección. Hay más cosas que estamos trabajando sobre de ellas, porque la participación política y los derechos no solo son los procesos electorales, tiene que ver con mucho más. Y allá ustedes nos han enseñado muchísimo como ciudadanas y ciudadanos organizados, y estamos aprovechando eso también para llegar con el tema de la educación cívica, involucrarnos todas y todos en las cuestiones públicas, en las cuestiones que nos interesan, porque estemos donde estemos, somos mexicanos con nuestros derechos activos. Qué interesante, consejera Claudia Zavala, toda esta reflexión que haces de los esfuerzos que se han hecho a lo largo de muchos años para que se les reconozcan los derechos a la gente que se fue de este país por las condiciones y las circunstancias que haya sido. Y a mí el próximo año me tiene muy emocionada. Ay, también me tiene emocionada que acaba de llegar Selene. Ya pagó el teléfono. No, no es cierto. Ya se pudo conectar, Selene. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya tenía rato aquí, estaba en la sala de espera. Bueno, muy bien. Bueno, te decía que a mí me parece muy interesante. El próximo año va a ser de una intensidad brutal en Estados Unidos particularmente, porque vamos a tener elección en México y van a tener elección en Estados Unidos presidencial las dos. Así que vamos a tener mucho trabajo todos y todas. Y a ver, Abel, tú tenías alguna pregunta, por favor. Sí, era un poquito ligado a todo lo que estabas diciendo, y es que otra parte que no se ha visto que también ha avanzado es porque ya se puede tramitar la credencial para votar en cualquier consulado, ¿verdad? Antes era como en el que si vivo en Los Ángeles, solo en el consulado, ahorita ya se pueden en todos. Y hay una parte que se complica a las personas, y es la activación. Bueno, es una duda. Si se les pierde como el folio que les dan cuando hacen el trámite, ¿hay alguna otra forma de activar la credencial? Qué interesante, gracias, Abel. A ver,
Sí fue una conquista, hemos trabajado mucho y sí hay formas de recuperar el folio. En la página, nuestro medio de comunicación, el micrositio que tenemos para comunicarnos y poner toda la información es votoextranjero.mx. No se les olvide eso, lo pusimos con esta frase porque es fácil de recordar, votoextranjero.mx. Ahí en la parte de credencial viene un apartado de recupera tu folio. Y ahí podrías tú recuperar tu folio. Pero fíjense bien, creo que es importante que comuniquemos esto. Esto también del trámite de la credencial desde el extranjero se ha modificado porque hemos aprendido a partir pues de las enseñanzas que nos dan quienes residen en el extranjero. Y antes decíamos, a ver, haz tu solicitud en el domicilio de tu comprobante de domicilio, ahí te va a llegar tu credencial, debes estar para recibirla y firmarnos el acuse y te subimos a la lista. ¿Qué fue lo que pasó? Que había muchas credenciales que nos regresaban porque, pues por las condiciones que uno sale a trabajar, no estás todo el tiempo en tu casa, cuando llegaba la mensajería, pues no estaba la persona, o no había nadie, o no había con quién entregarla y no se dejaba. Cambiamos ese método para facilitar la entrega y ahora decimos, danos un domicilio, sea el de tu trabajo, el de un familiar, el box que tú contrates, el que sea, ahí te vamos a dejar tu credencial. Pero te pedimos que nos llames para validar que tú ya la tienes, es la autenticación. Es algo similar como cuando recibimos las tarjetas de crédito que autenticamos porque hay preguntas claves que solo tú que las solicitaste sabes responder y eso es cuando nosotros hacemos la autenticación y lo subimos ya al listado. Hay algunos reclamos respecto de por qué me pides validar si en México no lo hacen. No, bueno, es que en México tenemos otro procedimiento. Voy, la solicito y hago una segunda visita para recogerla y me identifico y saben que soy yo. Pero en el extranjero, pues eso no lo podríamos hacer. Entonces, tenemos este medio de autenticación que se convierte en una seguridad para tu identidad porque es un documento oficial con muchas medidas de seguridad que te va a identificar. Y aquí aclaro también para decirles, hemos trabajado mucho para que la credencial pueda ser utilizada también como medio de identificación en Estados Unidos. O sea, tenemos que trabajar todavía más, pero por ejemplo, en Texas ya los padres mexicanas y mexicanos pueden utilizar esa credencial para registrar a sus hijos. Y eso son temas importantes, logros que se van dando, pues para tener esa apropiación del INE, como la tenemos aquí también en México, como un medio de identificación útil y eficaz. Cuando les hemos platicado a las autoridades de Estados Unidos todas las medidas de seguridad que tiene, es cuando hemos dado el paso de que se pueda también utilizar como un medio de identificación. Así que creo que vamos avanzando, Abel, y sí hay forma de recuperar ese folio. Lo ideal sería, acuérdense siempre de guardarlo, anotarlo, ponerlo en su teléfono porque se los vamos a pedir, pero si ya llegó el caso de que se les olvidó, lo perdieron, sí hay una forma de recuperarlo. Muchas gracias. Gracias, consejera. Bueno, ya vamos a pasar con preguntas de la audiencia. La primera está en Facebook y es de Astrid Basque. Y ya apareció por aquí y dice, ¿puedo participar aunque tenga doble nacionalidad? O sea, si puede votar. A ver, es bien importante, gracias Elena, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. A ver, es bien importante eso. El derecho a la doble nacionalidad se conquistó desde finales de los 90. Y entonces, si tú adquiriste otra nacionalidad, tú puedes ir a tramitar tu credencial. No te van a decir que no porque sigues siendo mexicana. Eres una persona mexicana. Vas al consulado y el consulado te va a tomar el registro para la solicitud de la credencial. Si tú tienes tu credencial, si tu credencial está vigente, puedes ejercer todos tus derechos político-electorales. Por eso les digo que es la llave
que abre el ejercicio de todos los derechos político-electorales. Así que sí, no te excluye del ejercicio de tus derechos, al contrario, sigues siendo mexicana, Astrid, mexicana con todos tus derechos activos. Gracias. Sí, es que no encontraba el micrófono. Gracias. También nos llegó otra pregunta, este es en YouTube y es de José Antonio García Ramírez y dice, ¿cómo estoy seguro que mi voto postal pues está seguro? Repite seguro. Bueno, a ver, nosotros tenemos muchos niveles de seguridad y nosotros te hacemos llegar el sobre postal a la dirección que tú nos los envías con todo, tú vas a ver tu boleta, la información de la oferta política que tiene cada uno de estos temas. Y tú lo recibes y tú lo remites y nosotros lo recibimos sellado. Nosotros lo trasladamos, es todo un momento de seguridad porque el traslado aquí en México, por ejemplo, cuando llega a México es custodiado. Nosotros juntamos los paquetes que siempre están custodiados, los trasladamos a la bodega y después también custodiado los trasladamos a la mesa donde se va a hacer el cómputo. Algo que tiene el INE, porque la historia de México así nos lo ha exigido, es siempre dejar constancia de toda la custodia de seguridad que garantiza que tu voluntad no se va a vulnerar en ninguno de los modelos, ni en el postal, ni en el electrónico. Tenemos excesivas medidas de seguridad, dicen algunos. Yo digo que son las necesarias para generar la confianza que las y los mexicanos nos piden en esto. Así que, José Antonio, tenemos todas las medidas y tú vas a mandar un sobre donde viene ya todo pues sellado, laqueado, y ese sobre va a ser abierto frente a todas las representaciones de los partidos políticos en los que se ve que no hay vulneración a ellos. Entonces sí es una forma de hacer ese match para que no solo nosotros sepamos que no se abre, sino que toda la población sepa que ese llegó cerrado y que tiene todas las condiciones de seguridad. Gracias. También, bueno, nos siguen llegando comentarios por Facebook y es Saraí Carrasco que nos pregunta. Otra duda, ¿qué tengo que hacer si hice mi solicitud de inscripción pero cambié de domicilio? Bueno, a ver, esto es importante. Si tú quieres actualizar tu domicilio, vas otra vez al consulado, porque el consulado ahí te va a tomar los datos nuevos para el cambio de tu domicilio, nos lo va a mandar. Recuerden que todo esto llega encriptado al INE, porque el INE es el que custodia sus datos personales. Nosotros hacemos el cambio y te volvemos a mandar la credencial. Si ahorita tú quieres, aquí hay algo bien importante que creo que deben saber y es importante. La credencial, hay dos posibilidades. Que aparezca tu domicilio ahí en la credencial, que vean cuál es tu domicilio, o que tu domicilio no aparezca y se quede encriptado en los datos, ¿no? Eso es importante porque es un logro también de protección de datos personales. Entonces, si haces cambio de domicilio, igual vas al consulado nuevamente con la cita, o si ya tienes alguna cita, puedes aprovechar también, por ejemplo, si ya tienes para pasaporte, para decirles, oiga, quiero hacer este otro trámite y pasar a la fila para hacer el trámite. Opera de manera similar. Gracias. También en los comentarios de YouTube nos dice Ángel Aguilar. Entonces, si mi INE no está vigente, ¿no puedo votar? ¿No hay otra opción? No, fíjense, cómo les comento que es la importancia de tener un INE vigente. Por ejemplo, nosotros tenemos los 10 años y el padrón electoral, tanto que el que está aquí en México como el que se construye para residentes en el extranjero es muy vivo. Las personas actualizan sus domicilios o, por ejemplo, siempre tenemos, pues damos de baja de funciones cuando hay suspensión de derechos políticos. Y por eso es la vigencia de la credencial. Si el ciudadano no acude a el reemplazo de su credencial,
se da de baja del padrón y porque esto es un trámite ya normado, regulado en la ley, en los procedimientos internos, y esto es por seguridad de la ciudadanía para que no aparezcan personas que no están activas en sus derechos. Pero en cuanto tú haces tu actualización, nuevamente vuelves a entrar a los listados para que pueda ser tomado en consideración. Son documentos también, la vigencia es un estándar internacional de seguridad para los documentos de identidad que es asumido por el INE y que sí es necesario que tú la actualices. Ahora, muchas personas llegaron a Estados Unidos con una credencial y bueno, se vencía porque pues ya no podían venir a México, pero ahora el trámite se hace desde el extranjero. Y esa es una posibilidad importantísima para que ustedes conserven su documento al día, porque si no lo hacen, salen del padrón. Y ojo, por ejemplo, muchos me preguntan, oye, ¿y por qué si yo tengo una credencial de México, del Estado de México, que estoy allá, no me inscribí, ¿por qué no puedo ir presencial? Pues porque tu boleta te va a estar esperando acá en México, porque no me registraste que estabas en el extranjero. Y algo que cuidamos mucho es una persona, un voto. No puedes estar en dos listas, es una u otra lista. Así que si ya venció tu credencial, no vas a poder votar si eres del Estado de México o Coahuila, pero te invito a que vayas, hagas el trámite, la actualices, porque viene una elección muy grande, como lo estábamos comentando. Gracias. También por aquí nos volvió a comentar José Antonio García y nos pregunta, ¿hay una forma de votar que sea más recomendable que las demás o todas son iguales de efectivas? Mira, José Antonio, todas son iguales de seguras, todas. Y las modalidades es la que a ti te acomode más, ¿no? A mí, por ejemplo, si yo tuviera 3 modalidades, pues yo elegiría la vía electrónica, porque tienes más tiempo, porque en cualquier momento del día lo puedes hacer, no es un solo día. Ahora vamos a abrir el sistema el 20 de mayo a las 8 de la noche, lo cerramos hasta el 4 de junio a las 6 de la tarde, y es un sistema amable, es un sistema rápido, yo elegiría esa, pero hay personas que les gusta apropiarse, por ejemplo, a través del voto postal. Entonces, es la que a ti te acomode, y lo que sí te garantizo es que todas tienen el nivel de seguridad para garantizar un voto secreto, un voto libre. Muchas gracias. Pues ahí tienes algunas de las preguntas del auditorio. A mí me gustaría, consejera, que habláramos un poco de eso que dijiste, pero que no nos contaste completo, que es no solamente la participación política de la comunidad o de cualquier ciudadano mexicano, no es únicamente en materia electoral, sino que hay otro tipo de participación política. Cuéntanos un poco por dónde va el asunto. Claro, y les platico un poco la historia. A ver, cuando nosotros vamos a trabajar allá con ustedes, un reclamo que nos hacían siempre era, oigan, pues ustedes nada más nos ven con cara de voto. Cuando vienen las elecciones es cuando nos buscan, y tenían toda la razón. Entonces, ¿qué diseñamos? Diseñamos un programa de educación cívica. Y este programa de educación cívica tiene que ver con esa participación permanente, no solo desde lo escolarizado, sino también a través de lo lúdico para niñas, niños, adolescentes, a través de talleres que nos ayuden también a ver cómo funciona nuestro sistema en México, qué hace un diputado, qué hace un senador, qué hace el presidente o presidenta, cómo se integra el tribunal electoral, porque cuando nosotros les hablamos de estas instituciones, muchas veces nos dicen, oigan, y a ver qué hacen. Entonces diseñamos un programa para ir en varias vertientes. Por un lado, generamos un taller que nosotros le llamamos una red Civitas, para formar
formadores. Vamos con la información de el ABC de la democracia y del sistema democrático, lo generamos en un grupo de personas que estén interesadas en participar con el INE, generalmente son personas que ya están organizadas, damos el taller y a su vez pues van a generar células para reproducir este conocimiento del taller, que es un conocimiento del ABC de la democracia y del sistema electoral mexicano. Pero también tuvimos contacto con las universidades, porque hay muchos jóvenes, juventudes, pues que ya están en niveles escolarizados o en universitarios, medios o universitarios, y que quieren tener una formación más especializada. Abrimos la posibilidad de tener diplomados, trabajando con universidades allá en el extranjero. Por ejemplo, la UNAM es una de ellas que tiene también campus allá en Estados Unidos. Y con ellas nos estamos articulando, es un proyecto que va avanzando para poder trabajar así. Y hay otro tema que ha sido muy bien recibido. Nosotros generalmente vamos a trabajar al espacio público cuando hay ferias donde se concentran mexicanas y mexicanos y llevamos el stand del INE. Y llevamos una colección que para nosotros es la básica para la educación cívica, los valores democráticos, que es para niñas, niños y adolescentes. Son una colección que se llama la colección Árbol. Y esta colección ha sido muy bien recibida por madres, padres y maestros allá en el extranjero que trabajan con grupos, ya sea para tener estos clubes de lectura que generan estas sinergias de seguir con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, y ha sido muy bien recibida porque es de una forma lúdica enseñar los valores desde diferentes grupos etarios, de 3 a 6 años, de 6 a 9, y llegamos en esa colección hasta adolescentes de 17 años. Así que estos son los trabajos que estamos haciendo en educación cívica y que vamos a seguir creciendo en la medida que vayamos generando esta estabilidad de estos primeros proyectos que tengamos, y seguimos trabajando de la mano con quienes están allá residiendo. Trabajamos a distancia con las personas que nos ayudan en el INE para seguir generando este proceso democrático. Oye, qué interesante todo este esfuerzo que, como tú decías, no se queda únicamente en el proceso de votar, sino que involucra muchas otras cosas más. Fíjate que yo apenas este fin de semana pasado estuve en un foro que organizó la UNAM precisamente en materia electoral sobre las elecciones en Coahuila y el Estado de México, y platicaba ahí con un líder migrante, Sigifredo Muñoz, de Texas, paisano mío zacatecano. Y él comentaba un asunto muy interesante. Hacía una serie de consideraciones y de peticiones que la comunidad migrante tenía para con, pues no únicamente el INE, sino el INE, el gobierno y en general. Pero me llamó mucho la atención una de ellas, y era que solicitaban que hubiera módulos de credencialización permanentes, al menos en los consulados que tuvieran pues mayor afluencia de personas. ¿Cómo ves este proyecto y qué tan viable es? Porque él decía, si la gente se puede credencializar, digamos, relativamente fácil, vamos a hacer mucho trabajo para que inicialmente, cuando inicie el proceso electoral del 2024, que todos creemos que es hasta el 2024, no señores, es en septiembre, qué miedo, pero bueno, cuando inicie el proceso, tener módulos permanentes en esos consulados. Bueno, sí, fíjate, Patricia, que esto es un tema que ha sido muy discutido o planteado, digámoslo, planteado por parte de la comunidad. A ver, yo quiero explicar esto, cómo hemos trabajado el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero y ahora los derechos político-electorales. Nuestros principales aliados es la Secretaría de Relaciones Exteriores y toda la red consular. Y yo aquí aprovecho para darles mi agradecimiento. De verdad que trabajamos como instituciones del Estado mexicano, haciendo cada quien lo que tenemos que hacer. ¿Qué ventaja hay de eso?
pues que el costo de la democracia, la inversión que se hace en la democracia, optimiza recursos, porque los consulados nos prestan la infraestructura, nosotros lo que diseñamos fue un modelo que garantizara el encriptamiento de los datos, que permitiera que solo el INE los resguardara, y también lo que estamos garantizando es que todo lo del proceso electoral, el INE da la garantía de que el voto se cuida, las garantías del voto se cuidan. Entonces tenemos aliados, los aliados naturales en el extranjero, las sedes consulares, pues territorio mexicano, y estamos haciendo ese trabajo conjunto. Esta posibilidad de módulos sería viable si hubiera una reforma legal. Y esto es importante también plantearlo, porque puede ser una conquista más de los derechos. Antes se había pensado que credencializar en el extranjero no se podía, hoy es una realidad, ¿no? Entonces, hemos hecho esfuerzos para que sea más fácil el que se puedan credencializar desde el extranjero. Claro, tenemos la conexión con la página de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eso era un reclamo. Ahora no me lo han hecho tanto en estas últimas visitas, parece que cambió el sistema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los propios consulados han abierto jornadas específicas de credencialización y eso ha ayudado. Ahora, ¿es posible? Sí, pero creo que ahí sí se necesitaría una reforma legal para tener la cobertura legal y también poder que el INE tenga una cierta legitimación frente a las autoridades de otros países, sobre todo en Estados Unidos, que tenemos la mayor concentración poblacional. Tendría que verse todo eso en el derecho internacional y nacional. Déjenme decirles que hemos avanzado tanto en los derechos que ahora tenemos diputadas y diputados migrantes en la Cámara de Diputados. Y que eso es el derecho de ser votado. Entonces, esa es parte de las conquistas de los derechos, porque quienes ocupan esos lugares, pues ya tienen voz en la representación de nuestro país y pueden impulsar este tipo de iniciativas, cuidando, por supuesto, todo el entramado legal. Así que también hay que estar conscientes que esto incrementaría los recursos que el INE destina para la garantía de derechos. Para mí todos los recursos que se destinen están justificados porque es garantizar derechos, ¿no? Pero justo hoy tenemos una coyuntura en México de que el INE gasta mucho. No, es que fíjense que hemos ampliado la garantía de los derechos y es una inversión. El INE es muy público en las cuentas que da. Ustedes nos pueden revisar. Tenemos toda la información de todo el recurso, cómo lo invertimos, cómo lo gastamos, cuándo se nos fiscaliza, y eso es absolutamente abierto, y si quieren más información nos la pueden pedir, pero sí hay que estar consciente que representaría también una inversión desde el INE para la garantía de los derechos. Y no nos debe espantar, ¿eh? La credencial, por ejemplo, para nosotros no tiene un costo como ciudadanas, ciudadanos, pero sí tiene una inversión de presupuesto público desde el INE. El INE es el que genera todos estos procesos. Así que, ¿es viable? Sí, es posible, sí, pero hay que tener en cuenta estas condiciones. Pues bueno, qué bueno que quede muy claro para esta comunidad cuál es el caminito. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el caminito? Bueno, el caminito son los diputados. A mí es la única parte que me preocupa, sinceramente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, es la primera vez en la historia que tenemos diputados federales migrantes. Súper interesante el proceso, súper interesante todo lo que sucedió. Ay, Dios mío, y esta bola de muchachos, por no decir cosas feas, así como en un programa en vivo, no legislaron para mantener las diputaciones migrantes. Háganme el favor. Entonces se va a tener que hacer de nuevo un proceso de acción afirmativa, una cosa súper compleja. Lo lograrán, yo estoy segura de ello. Pero sí tenemos que, así como empezamos con una credencial y era más complejo y con 200 sobres para enviar y demás, pues lo mismo va a ser en el proceso de ser votados. Se van a tener que afinar los perfiles, vamos a tener que checar que sí sean migrantes y no nomás que tengan casas de descanso en Texas y así, un montón de cosas.
pero todo termina en una modificación legal. El INE puede hacer hasta una fiestota si quieren en Estados Unidos, nada más que necesita hacer una modificación legal y los recursos para que eso suceda, y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son los procesos y los mecanismos que tiene que buscar la comunidad migrante para que estas cosas se hagan realidad? Porque, pues, de forma natural, ellos dicen que el gobierno nos ponga los módulos, y no es tan fácil, es un proceso complejo y habrá que estar muy atentos al trabajo que hacen los diputados y las diputadas. Yo de veras tengo tan poca esperanza en ese asunto, pero bueno, esperemos que algo suceda. A mí me da muchísimo gusto, Claudia Zavala, consejera electoral del INE y presidenta de la Comisión de Voto en el Extranjero, que nos hayas acompañado esta noche. Realmente creo que hemos vivido ejercicios muy interesantes para la comunidad migrante y queremos que cada día más sepan primero que tienen derecho y que a partir de ahí pueden suceder un montón de cosas. Yo al inicio del programa les decía, es muy importante para las personas que están en Estados Unidos y tienen la posibilidad de votar en este proceso electoral, pero también para las familias que se quedan en México. Porque muchas veces, y si lo lográramos así, los votos en el extranjero podrían modificar cosas. Ahí está lo interesante de todos estos procesos. Gracias, Claudia, por acompañarnos esta noche, y si quieres un mensaje final a las personas que estén a punto de votar o con el ánimo, pues adelante. No se me vaya, no se me vaya, rapidísimo. Gracias, Patricia, gracias a todos ustedes, a Conexión Migrante, por hacer posible este programa. Déjenme decirle que desde el INE estamos trabajando muy duro, estamos comprometidos y rindiendo cuentas como esta de los avances y cómo vamos materializando de mejor forma los derechos de las y los mexicanos que residen en el extranjero. Y ya hemos avanzado mucho. Gracias a los reclamos de ustedes, gracias al trabajo de ustedes, y hoy nos toca apropiarnos de todos los derechos y no nos vamos a apropiar si no nos decidimos a participar. Yo siempre les digo, es el derecho, es el poder de las y los ciudadanos y hay que estar ahí. Y hay que participar activamente en las condiciones. Hay muchas formas de participar, ya comentamos algunas en estos programas, pero quédense con la seguridad que desde el INE estamos trabajando duro para poder hacer realidad eficaces esos derechos, pero que necesitamos de ustedes. Esa sinergia no la vamos a perder nunca porque somos uno solo. El INE, su INE es aquí en México y fuera de las fronteras de México y estamos trabajando y para servirles a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo y por toda la información que nos diste en este programa. Gracias, Abel. Gracias, Elene. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México. No se les olvide, en una charla entre amigos, pero por lo pronto que tengan un maravilloso fin de semana. Muy buenas noches y que estén muy bien. Gracias.